Sean todos bienvenidos a esta primera edición de Aula Abierta. Aula Abierta es un espacio que creamos desde IAE en donde vamos a compartir temas muy importantes acerca de nuestra profesión como contadores, temas contables, temas tributarios y temas financieros. Bienvenidos a todos a este nuevo proyecto que iniciamos el día de hoy con mucha alegría, con mucha esperanza y dándole la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy nuestro tema va a ser el tratamiento fiscal de las remuneraciones del personal superior en el impuesto a la renta empresarial. Así que eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenidos a todos. Ahí veo que se están conectando todavía. Hay algunas personas que están ahí también ingresando a través del Facebook, de la transmisión en vivo. Bienvenida Adelina, bienvenida Alba, Aldo, Alice, Ana, Carlos Rojas, Carolina Fariña, Cayo, Celia, César, un saludo César, Cristina, bienvenida Eugenia, Félix, bienvenido también. Bienvenido Gerardo, Javier, Josely, Luz Noelia, María Arriola, Mónica Balbuena, Mónica Cabañas, Nidia Recalde. A ver quién más está por aquí. Nilsa Ortiz, Patricia Agüero, Sara Cañete, Silvia Galeano, Valeria Ortiz, Vanessa Arce, Verónica Román, Viviana Droveta, Hilda Mendoza, Marta Isabel, y también están nuestros amigos del Facebook siguiendo también la transmisión. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de formación. Como les dije, el día de hoy iniciamos en IAE, iniciamos Aula Abierta. Aula Abierta es un espacio de formación en donde vamos a tocar temas contables, financieros y tributarios. Y son temas que de repente a veces suelen ser bastante conflictivos, temas que requieren un análisis, temas que requieren de repente mirar la reglamentación y por supuesto sacar alguna conclusión al respecto. Así que iniciamos nuestra jornada el día de hoy mirando ese tema puntual. Nos enmarcamos dentro del impuesto a la renta empresarial. Nuestro impuesto a la renta empresarial está consagrado en la ley 6.380 del año 2019, en el libro 1 específicamente, título 1, y tenemos 3 capítulos importantes. El primer capítulo es el régimen general, el segundo capítulo es el capítulo de los regímenes simplificados, y el tercer capítulo, las normas especiales de valoración de operaciones. Entonces estamos mirando un poco la estructura de nuestro impuesto a la renta empresarial y por supuesto el tema que nos compete el día de hoy, la deducibilidad de las remuneraciones del personal superior en el IRE, vamos a verlo desde el punto de vista del IRE régimen general. Bienvenida Maida también ahí por el Facebook, bienvenida Gladys, se están sumando ahí más personas. Nuestro marco legal es por supuesto, la ley 6.380, libro 1, título 1, el decreto 3182 del año 2019 y la resolución general 61 del 2020. Acuérdense que esta resolución 61 lo que hace es poner en vigencia los nuevos formularios y también en cierta forma reglamentar algunos puntos importantes que todavía faltaban, por supuesto, de la ley 6.380. Empezamos a ver un poco cuál es el sistema de liquidación en el impuesto a la renta empresarial, porque esto va a ser muy importante también que tengamos en cuenta, sobre todo porque vamos a tocar un tema de deducibilidad. Para calcular el impuesto a la renta empresarial, partimos siempre de la renta bruta, que está definida en el artículo 8 de la ley 6.380. Por supuesto, tenemos que
descontarle aquellos gastos que la ley me permite deducir. Y esos gastos, de alguna manera, están definidos en el artículo 15 de la ley. Una vez que a la renta bruta le descontamos los gastos deducibles, llegamos a la renta neta. Por supuesto, dentro de los gastos deducibles, nuestro tema puntual, deducibilidad de las remuneraciones del personal superior en el IRE, que es lo que vamos a mirar para llegar a la renta neta y posteriormente llegar al impuesto a la renta empresarial. Este es el esquema que tenemos que seguir siempre cuando nosotros tenemos que calcular el IRE. Y un tema bastante delicado es la deducibilidad, ¿sí? El tema de la deducibilidad, porque la propia ley en este caso me establece cuáles van a ser los gastos deducibles, me determina los límites a ciertos gastos y por supuesto también la propia ley me determina qué gastos no van a ser deducibles. Así que ese es un tema muy particular que tenemos que conocer bien. El artículo 15 de la ley, el artículo 14 tenemos que conocer bien porque nos habla sobre los principios generales para la deducción de los gastos y posteriormente ya llegamos al cálculo del impuesto a la renta empresarial, que es el 10% sobre la renta neta imponible. Por supuesto, como dijimos, es demasiado importante este concepto de la renta neta, porque es un componente que de alguna manera yo tengo que conseguir, tengo que obtener para calcular el impuesto a la renta empresarial. Pero hay algunos principios generales, algunos requisitos esenciales que tienen que reunir todo gasto para que sea deducible. En primer lugar, tenemos el principio de causalidad del gasto. El principio de causalidad del gasto me determina que el gasto tiene que estar vinculado a la obtención de la renta gravada por el impuesto a la renta empresarial. Tiene que ser necesario para obtener y mantener la fuente productora de la renta. Primer principio muy importante que tenemos que considerar. El segundo principio es el principio de realidad del gasto. Por supuesto, no puede ser un gasto inventado, tiene que ser un gasto que refleja la realidad. Principio de realidad del gasto. Luego tenemos un principio que para nosotros los contadores, desde el punto de vista fiscal, es demasiado importante, que es el principio de documentación correcta. Y cuando hablamos de documentación correcta, siempre nos referimos al decreto del timbrado con sus modificaciones. Acuérdense que el decreto del timbrado no está derogado, ¿eh? No está derogado, sigue vigente con sus modificaciones. El decreto 10.797 del año 2013 y demás. Principio de documentación correcta. Y también hay un principio que es demasiado importante en el IRE, que es el principio de precio de mercado. Sobre todo, este principio nos sirve para evitar la erosión de la base imponible. ¿Qué es lo que es la erosión de la base imponible? Es cuando yo tomo la base imponible del IRE y deterioro, ¿sí? De alguna manera estoy disminuyendo la base imponible para pagar menos impuestos. Entonces me dice claramente aquí la ley tributaria, no, espera un poco, si tenés que documentar con autofactura por algún motivo, tiene que ser a precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no es a precio de mercado, se pueden distorsionar las bases imponibles del IRE. Y por supuesto, voy a estar pagando menos impuestos a la renta empresarial. Estos son los principios que todo gasto tiene que observar para que sea deducible. Aparte de estos principios generales, la ley 6.380 lo que hace es enunciarnos de alguna manera gastos deducibles. ¿Dónde nos enuncian los gastos deducibles? En el artículo 15 de la ley. Y ya para entrar en nuestro tema puntual, que es el tratamiento de las remuneraciones del personal superior en el IRE, tenemos que decir que en principio el numeral 7 del artículo 15 de la ley establece que las remuneraciones por servicios personales son deducibles cuando no se han prestado en relación de dependencia
siempre que el prestador del servicio sea contribuyente del IRP o de INR. Entonces, la regla general que nosotros tenemos que considerar en este caso es, para los servicios personales, primero tengo que determinar, a ver un poco, ¿se trata de un servicio personal en relación de dependencia o es una prestación de servicio independiente? Entonces, cuando se trata de un servicio personal en relación de dependencia, para que el gasto sea deducible, la propia ley en el artículo 15 nos dice que se tuvo que haber aportado sobre esa remuneración. ¿Sí? La propia ley nos dice eso. Ahora bien, cuando se trata de una remuneración por servicio personal independiente, la regla general va a ser, ¿es contribuyente del IRP o del INR? Si es contribuyente del IRP o del INR, va a ser 100% deducible en el cálculo del IRE. Y si no es contribuyente del IRP, este prestador de servicio personal independiente, la deducibilidad va a estar limitada al 1% del ingreso bruto. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante, ¿verdad? Porque no es que vamos a calcular ese servicio personal y comparar con el 1%, porque además tenemos un montón de otros gastos que tienen esta limitación conjunta o limitación global. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer de alguna manera? Voy a tener que ir sumando los gastos que tienen limitación global y después voy a calcular el 1% del ingreso bruto. Si mis gastos exceden ese 1% del ingreso bruto, esa porción que excede no va a ser deducible. Solamente hasta el 1% del ingreso bruto va a ser deducible, pero teniendo en cuenta que son un montón de gastos que ya vamos a ver también enseguida. Entonces, regla general para los servicios personales independientes, las remuneraciones son deducibles siempre que el prestador de servicio sea contribuyente del IRP o de INR. Ojo que yo todavía no estoy hablando sobre el personal superior, que es socio o accionista, y tampoco estoy hablando todavía del dueño de la empresa unipersonal. Recién estoy enmarcando la regla general que se tiene que aplicar para los servicios personales independientes. Regla general. Después vamos a hacer un repaso otra vez al final para que esto quede bien claro. Muy bien. Si es contribuyente del IRP o del INR, 100% deducible. Y si no es contribuyente del IRP, el prestador de servicio personal, entonces va a haber una limitación conjunta o global al 1% del ingreso bruto. Pasemos a ver ahora, este es el primer escenario y el más importante porque es la regla general. Pasemos a ver ahora la limitación que me pone el artículo 15, numeral 23 en los últimos párrafos. Me dice la ley 6.380 que la deducibilidad de los gastos va a estar limitada en su conjunto al 1% del ingreso bruto cuando se verifiquen las situaciones previstas en los numerales 7, que es específicamente el que nosotros estamos estudiando ahora, en el numeral 8 de la ley, en el numeral 20, en el numeral 21 y en el numeral 22 del artículo 15 de la ley. Y atiendan bien esta parte porque es demasiado importante el dato que nos da la propia ley. Dice, en el caso del numeral 7, va a proceder la limitación cuando el servicio sea prestado por personas físicas que no sean contribuyentes del IRP. Primer escenario, regla general. Si el prestador de servicio personal independiente no es contribuyente del IRP, está la limitación global. Entonces, ese escenario no tenemos que perder de vista. Primer escenario. Ahora bien, continúa el texto de la ley y dice, o cuando el dueño, socio o accionista perciba una remuneración en su calidad de personal superior de la empresa o entidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo la ley tributaria?
está limitando la deducibilidad de las remuneraciones del personal superior, pero ojo, ¿cuándo se limita? Cuando el que percibe es dueño de la empresa unipersonal. Cuando el que percibe la remuneración es socio o accionista. Solamente en ese caso existe esta limitación. Y ojo porque vamos a ver los diferentes escenarios ya enseguida. Si el personal superior es un Juan Pérez que no es socio, no es accionista y no es dueño de la empresa unipersonal, yo me voy a la regla general. ¿Cuál es la regla general? Dijimos, tengo que saber si es contribuyente o no del IRP. Si es contribuyente del IRP, va a ser 100% deducible en la liquidación del IRE. Y si no es contribuyente del IRP, entra dentro de esta limitación conjunta del 1% sobre el ingreso bruto. Atención con este tema. Cuando lo que se presenta el problema, cuando el que percibe la remuneración personal superior es dueño, socio o accionista. Entonces yo tengo que identificar primero. A ver, Juan Pérez, ¿vos sos personal superior? Sí sos. ¿Vos sos socio, accionista o sos el dueño de la empresa unipersonal? Si no es el dueño de la unipersonal, si no es el socio de la empresa y si no es el accionista, va para la regla general. Yo entonces tengo que preguntar si es o no contribuyente del IRP. ¿Es contribuyente del IRP? La remuneración pagada por el servicio es 100% deducible. Y si no es contribuyente del IRP, entra dentro de esta limitación global del 1% sobre el ingreso bruto. Ahora vamos a mirar los diferentes escenarios también que existen, ¿verdad? Para enmarcar también y que a ustedes les quede también visualmente lo que estamos leyendo. Primer escenario importante. Ya vimos nosotros la regla general. Para los servicios personales independientes, la regla general siempre es contribuyente del IRP, 100% deducible en el IRE. No es contribuyente del IRP, está limitado al 1% del ingreso bruto. Segundo escenario, ¿qué pasa cuando el que está percibiendo la remuneración es el propietario de la empresa unipersonal? Ahí aplica la limitación que establece el artículo 15, numeral 23. Entonces, fíjense este esquema que es demasiado gráfico y visualmente podemos darnos cuenta que aunque sea o no sea contribuyente del IRP, si el que está cobrando una remuneración es el propietario de la empresa unipersonal, en ambos casos existe esta limitación del 1% sobre el ingreso bruto. ¿Sí? Propietario de empresa unipersonal. ¿Es contribuyente del IRP? No importa. Está limitada esa remuneración, la deducibilidad al 1% del ingreso bruto. Ojo, repito nuevamente, que es una limitación conjunta. Además, yo tengo que sumar otros gastos también que tienen esa limitación. Entonces, muy importante. No es relevante que sea contribuyente del IRP. Sea o no sea contribuyente del IRP, en ambos casos existe una limitación al 1% del ingreso bruto. Entonces tenemos aquí el segundo escenario. Repito nuevamente, el primer escenario, la regla general para los servicios personales independientes, si el prestador de servicio personal es contribuyente del IRP, 100% deducible. Si no es contribuyente del IRP, aplica la limitación del 1% del ingreso bruto. Regla general. Ahora nos vamos a la limitación que pone el artículo 15, numeral 23. Cuando el que percibe la remuneración como personal superior es dueño, socio, accionista. En esos casos, ¿qué ocurre? La limitación siempre es al 1% del ingreso bruto, independientemente a que sea o no sea contribuyente del IRP.
Entonces, este es un tema no menor, ¿eh? No menor, porque el propietario se autoasigna una remuneración y va a estar limitado al 1% del ingreso bruto. Después vamos a hablar de por qué esta limitación. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados en el IRP, y es lógico, si está grabado en un 100% en el IRP como una renta de trabajo, ¿por qué en el IRE no me van a permitir la deducibilidad del 100%? Cuando el prestador de servicio personal va a pagar, por supuesto, el impuesto a la renta personal. ¿Sí? Muchos se hacen ese cuestionamiento y tiene sentido también. Tiene sentido ese cuestionamiento, ¿verdad? Porque si yo voy a pagar por mi servicio personal, voy a pagar el IRP, ¿por qué la empresa que me contrata y me está pagando va a deducir solamente una parte? Va a tener una limitación global. Tiene también sentido. Ya vamos a hablar también sobre eso. Entonces, en el segundo escenario, cuando el que recibe la remuneración es propietario de la empresa unipersonal, sea o no sea contribuyente del IRP, limitación global, 1% sobre el ingreso bruto. 1% sobre el ingreso bruto. Vamos al tercer escenario. El tercer escenario es cuando el que percibe la remuneración como personal superior es socio de la empresa o es accionista de la empresa. Y fíjense, aquí tampoco importa que sea contribuyente del IRP o no sea contribuyente del IRP. En ambos casos, la limitación global es del 1% sobre el ingreso bruto. Y también es demasiado importante, porque evidentemente, si imagínense, un socio que está ejerciendo, por ejemplo, la gerencia al mismo tiempo, es socio de la empresa, pero es gerente, tiene una remuneración. Esa remuneración que le paga la empresa a este socio no va a poder deducir el 100% porque es una norma antielusiva esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende la ley con esto? La ley lo que pretende es que la gente no se atribuya nomás remuneraciones a cuenta de utilidades y dejen de pagar el IDU. Ese es el sentido de por qué existe una limitación, ¿verdad? Porque muchos podrían avivarse y decir, no, yo voy a facturar nomás en concepto de remuneración personal superior un buen monto y me voy a zafar ahí del IDU, ¿sí? Pero eso es lo que la ley quiere evitar, entonces establece esta norma antielusiva. Podemos o no podemos estar de acuerdo, pero ese es el fundamento de fondo que lleva a la ley a limitar la deducibilidad en estos casos puntuales. Ojo, en el segundo escenario dijimos, cuando el que recibe la remuneración es propietario de la empresa unipersonal, como él también es contribuyente del IDU, entonces dice, ah, no, la remuneración que la empresa le está pagando al propietario tiene una limitación. No importa que sea o no sea contribuyente del IRP. En el tercer escenario pasa lo mismo. Si el que está percibiendo la remuneración como personal superior es socio o accionista, también la ley dice, no, vos empresa que le estás pagando, no podés deducir el 100%. En todos los casos, sea contribuyente del IRP o no sea contribuyente del IRP, tiene una limitación, ¿sí? Tercer escenario importante. ¿Qué pasa en el cuarto escenario? Y este es un cuarto escenario que graficamos también porque puede ser que el personal superior no sea dueño, no sea socio y no sea accionista. ¿Qué tratamiento le voy a dar entonces cuando yo le pago remuneración a mi personal superior, a mi gerente, a mi administrador, y ellos no son dueños de la empresa, no son socios de la empresa y no son accionistas de la empresa? Me voy a la regla general. ¿Cuál era la regla general? En el escenario 1 me tengo que preguntar si es o no contribuyente del IRP. Si es contribuyente del IRP, 100% deducible la remuneración en el impuesto a la renta empresarial, y si no es contribuyente del IRP, existe una limitación global
del 1% sobre el ingreso bruto. Ojo, 1% sobre el ingreso bruto junto con los demás gastos que tienen esta limitación. Porque, repito nuevamente, no es que vamos a hacer por concepto, no. Existen también otros gastos que tienen esta limitación global. Así que mucho cuidado con eso. Me voy a la regla general en el escenario 4. Si el personal superior no tiene nada que ver con la empresa, es simplemente un funcionario, es un empleado más, pero es independiente, en ese caso yo tengo que preguntarme si es o no contribuyente del IRP y me voy a la regla general. Me voy a la regla general. Muy bien. ¿Cuáles son esos gastos que también tienen una limitación conjunta? Tenemos en primer lugar la compra a contribuyentes del RES simple. Vamos a hablar en otro momento también sus ventajas, su desventaja, etcétera. Eso vamos a verlo específicamente el día lunes, porque el día lunes también tenemos un espacio de cápsulas tributarias, ¿sí? Cápsulas para crecer a través del Instagram. Ahí también vamos a transmitir en un espacio de 5 a 10 minutos y vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuál es la conveniencia o no de hacer compras a contribuyentes del RES simple? Vamos a hablar de ese tema el lunes a las 5 de la tarde a través del Instagram. Segundo, cuando se pagan servicios personales, que es el que estamos nosotros considerando ahora, ¿sí? O cuando se trata de remuneración del dueño de la unipersonal, o cuando el que percibe la remuneración es socio accionista, tiene una limitación. También las remuneraciones en porcentaje de utilidades líquidas. Las donaciones también tienen una limitación global, los gastos a favor del personal y la ayuda a fincas colindantes no contribuyentes. Entonces, a mí me afecta en este caso la B, pero yo para calcular la limitación global, yo tengo que ver, ¿tengo compras a contribuyentes del RES simple? Tengo además donaciones al Estado, las municipalidades, entidades sin fines de lucro. Tengo gastos a favor del personal. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mirar en mi estado de resultado todos estos conceptos y evidentemente voy a tener que armar una tablita, voy a tener que sumar y ver a cuánto ascienden esos gastos. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el 1% sobre el ingreso bruto y veo la sumatoria de esos gastos, si excede ese 1% o no. Si no excede el 1%, es 100% deducible. Y si excede ese 1%, la porción que excede ya no es deducible. Así que ese es el análisis que vamos a tener que hacer, evidentemente, cuando tengamos que liquidar el IRE. Entonces, vamos a resumir esto y ya nos vamos a las preguntas. Resumen, tenemos la regla general. La regla general para los servicios personales normales es, si es contribuyente del IRP, 100% deducible. Si no es contribuyente del IRP, está limitado al 1% del ingreso bruto. Regla general para los servicios personales en general. Ahora bien, cuando hablamos de remuneración al personal superior, yo me tengo que preguntar si a quién lo que le estoy pagando. ¿Le estoy pagando al dueño, al socio o al accionista? Y si le pago al dueño, socio o accionista, me voy a ubicar acá. En todos los casos hay una limitación global, porque es una norma antielusiva, que de alguna manera pretende que la gente no se escape de pagar el impuesto a los dividendos y utilidades. ¿Sí? Esa es la idea de la norma antielusiva. La norma antielusiva pretende que los contribuyentes del IDU paguen el impuesto por la distribución de utilidad y que no disfracen a través de remuneraciones, ¿sí? Porque sabemos nosotros que hay muchos que piensan, ¿verdad? Y que le buscan la vuelta y evidentemente eso no es correcto. Entonces lo que la ley dice, no,
Si está percibiendo remuneración personal superior el dueño socio accionista, en todos los casos está limitado, sea o no sea contribuyente del IRP. Y el otro escenario es si no es dueño socio accionista, porque puede ser que haya un gerente que no tenga nada que ver con la empresa, es simplemente un prestador de servicio y está cumpliendo su función de gerente, pero él no es dueño de la empresa, él no es socio y él no es accionista. Para él vamos a aplicar la regla general. Entonces, estos escenarios nosotros tenemos que tener en cuenta. Servicios personales en general, contribuyente del IRP, 100% deducible. No contribuyente del IRP entra en la limitación global. Cuando se trata de remuneración personal superior, mucho cuidado. Ojo, tengo que preguntarme la siguiente pregunta. ¿Es dueño? ¿Es socio? ¿Es accionista de la empresa? Si no es dueño, no es socio y no es accionista, voy a la regla general. Si es dueño, socio, accionista, limitación al 1% sobre el ingreso bruto. Este es el resumen importante que ustedes tienen que manejar. Acá está resumido el tratamiento del artículo 15, numeral 7, con la limitación que le da específicamente el numeral 23 en los últimos párrafos. Así que mucho cuidado. Resumen de este tema muy importante. Fíjense, a propósito del resumen, el instructivo del formulario 500 del impuesto a la renta empresarial, régimen general, nos recuerda esta limitación, ¿sí? Yo cuando voy a completar las remuneraciones que pago al personal superior o a cualquier tipo de prestador de servicio personal, voy a tener que colocar en el campo 44 entre los gastos. Eso es lo que me dice el formulario del impuesto a la renta empresarial. Y después nomás, para que alguien no se olvide, el instructivo me recuerda nuevamente que existe una limitación en el caso de las remuneraciones que se pagan al personal superior. Entonces, mucho cuidado con ese tema, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a que sea 100% deducible y no es así. Ahora ya no es relevante si es o no contribuyente del IRP. Pero ¿cuándo no es relevante? Cuando el que percibe la remuneración como personal superior es dueño de la empresa o es socio o es accionista. En esos casos no es relevante si es o no contribuyente del IRP. Y ahí el texto del instructivo del formulario 500 nos recuerda ese tema fundamental en la liquidación. Y por supuesto que esto tiene un efecto y bastante importante en la liquidación del IRE a partir de este año 2020. Muy bien. Entonces, con esto terminamos y ahora pasamos a la parte de las preguntas. ¿Sí? Cuatro escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? El primer escenario es la regla general. Para cualquier tipo de servicio personal normal, independiente, es contribuyente del IRP, 100% deducible. No es contribuyente del IRP, limitación 1% sobre el ingreso bruto. Primer escenario, regla general. Segundo escenario, ¿qué pasa si el que recibe la remuneración es el propietario de la empresa unipersonal? Ya que ahí, en todos los casos, existe la limitación global por la norma antielusiva que comentamos. ¿Cuál es la limitación? 1% sobre el ingreso bruto. Este es el segundo escenario. Tercer escenario, ¿quién ahora recibe la remuneración como personal superior? Recibe el socio o accionista de la empresa. Cuidado, tiene una limitación aunque sea contribuyente del IRP. Podemos estar o no de acuerdo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque evidentemente si el servicio personal está grabado por el impuesto a la renta personal en la categoría de renta de servicios personales y va a pagar impuesto el prestador de servicio
porque no te van a permitir deducir. Pero que no esté de acuerdo no significa que no vamos a cumplir también la norma. Podemos hacer catarsis también si quieren. Y también muchos dirán, no, pero eso no es constitucional. Y bueno, entonces hay que plantear la acción de inconstitucionalidad y seguir todos los mecanismos, ¿sí? Tenemos que también hacer alguna consulta vinculante sobre el tema, vamos a esperar que responde la SED y después sobre eso, en todo caso, plantear el recurso de reconsideración, interponer el recurso de reconsideración y posteriormente ya tendríamos que entrar en los tribunales con la SED, ¿sí? Para que se resuelva en la Corte Suprema de Justicia. Cualquier persona que diga, para mí que hay ahí una especie de algo inconstitucional, ¿sí? Puede ser también, ¿eh? No deja de tener razón, pero tenemos que sentar una postura. La postura de la SED es que si recibís remuneración como propietario de la empresa unipersonal, como socio de la sociedad o como accionista de la sociedad, en todos los casos, seas o no seas contribuyente del IRP, esa remuneración va a estar limitada para el contribuyente del IRE. ¿Sí? El contribuyente del IRE es el que ahí se ve afectado de alguna manera. ¿Por qué? Porque no va a poder deducir el 100%, va a poder deducir probablemente una partecita nomás del total de la remuneración que se establecen para estos personales superiores. Pero ojo, tengan cuidado, ¿verdad? Porque existe el cuarto escenario, cuando el que recibe la remuneración no es dueño, no es socio, no es accionista tampoco. En ese caso se aplica la regla general. Y yo me tengo que preguntar entonces, ¿es contribuyente del IRP o no es contribuyente del IRP? Si es, 100% deducible. Si no es, limitación del 1% sobre el ingreso bruto. Muy bien. Vamos a mirar aquí las consultas que tienen y vamos a ir repasando otra vez. A ver, por aquí. Vamos a mirar. Ahorita vamos a mirar por el Facebook enseguida. Dice César aquí, César Aguilera, antes era la limitante del 2,5%. No. Si nos referimos a la remuneración del personal superior, había una escala en la resolución 1345, 1346 creo que era, si mal no recuerdo, del año 2005, ¿sí? Ahí había una tabla en donde me decía, bueno, el personal superior, la remuneración que le estás pagando va a ser deducible en estas condiciones. Pero había una tabla en la resolución 1346. Para los servicios personales en general, sí era el 2,5% sobre los ingresos netos de vengado. Pero remuneración personal superior, la tabla del decreto de la resolución 1346. A ver, vamos a mirar por aquí. Dice Luján por aquí, ¿cómo es socio o accionista una unipersonal? No, lo que está diciendo la ley es, si sos dueño de tu empresa, sos el dueño de la empresa unipersonal y te autoasignas una remuneración, esa remuneración va a tener la limitación. Son casos diferentes. Habla del dueño de la unipersonal y del socio o accionista de la sociedad. Por aquí habla Patricia. La remuneración del propietario de una unipersonal, esta remuneración debe documentar con la factura de la empresa. ¿Debería el propietario tener otra factura para este caso? No, no. La misma factura que está usando es la que va a utilizar para documentar, en este caso, la autoasignación. No va a tener ninguna otra factura diferente. Dice por aquí Mirta. Entonces, estaría tributando el doble el dueño si es contribuyente del IRP. Bueno, eso ya es un análisis que está haciendo Mirta, ¿eh? Eso ya es un análisis. Por supuesto que cada uno va a sacar también su conclusión y va a decir, pero acá me parece que estamos pagando más impuestos, ¿eh? Porque por una parte, en el caso de que sea contribuyente empresa unipersonal, va a pagar más IRE, ¿sí? Va a pagar más IRE. Y por otro lado, tiene que pagar también el IRP por
la renta de trabajo que obtiene. A ver por aquí. Es nada deducir el 1%, dice Miriam. Y sí, ¿verdad? Dice Ana por aquí, ¿cómo se documenta la remuneración con la factura de la unipersonal? Es la factura, es la propia factura del propietario, ¿verdad? Que se extiende en este caso. Para servicios personales y honorarios, dice por aquí Nancy, debemos pedir su constancia de RUC para confirmar si son o no contribuyentes del IRP. Totalmente, ¿verdad? Es la única forma que tenemos de evidenciar que son o no contribuyentes del IRP. Y ojo también con eso, porque la constancia de RUC me va a decir desde qué momento el prestador de servicio es contribuyente del IRP, ¿sí? No es que porque es contribuyente el IRP ya va a ser 100% deducible. Voy a ponerle un caso. Vamos a suponer que el contador que es externo le factura a la empresa, evidentemente porque es independiente, ¿sí? Y este contador se hizo contribuyente del IRP, superó los 80 millones de guaraníes, recién ahora en el mes de octubre del 2020. Ojo, en la constancia que yo voy a tener de él, ¿sí? Que voy a pedirle, ahí va a figurar que en el mes de octubre se convirtió en contribuyente del IRP. Entonces, sobre los honorarios que yo le pagué de enero a septiembre, yo tengo que considerar la limitación global. Y recién sobre los honorarios que yo le pagué después de ser contribuyente del IRP es 100% deducible. Atención, porque hay muchas personas que simplemente dicen es contribuyente del IRP y consideran 100%. No es tanto así. Tengo que mirar inclusive la fecha en su constancia de RUT. A ver, por aquí se me pierde de repente el chat. Este material se va a subir a algún lado. Enseguida les digo cómo van a obtener el material porque es un resumen que les va a servir. Enseguida ya les comento cómo vamos a hacer. A ver por aquí. Dice Ana, la remuneración que reciba el dueño y también está en el IRP debe declarar en la liquidación de renta personal. Asimismo, tiene que declarar como renta por servicios personales. Sara pregunta por aquí, ¿todo esto aplica para el IRE general o también para el IRE simple? Esa es una pregunta que muy a menudo suelen hacer las personas. Y acá tenemos que separar bien. Esta regla está en el capítulo del régimen general. Para el IRE simple, la regla de deducibilidad es que esté relacionado el gasto a la actividad, que esté debidamente documentado. Y si se tiene que documentar con autofactura por algún motivo, que no sea superior al precio de mercado. Esas son las reglas de deducibilidad en el IRE simple. Ahí no importa si es o no contribuyente del IRP. En el IRE simple, el principio de causalidad importa, el principio de documentación correcta, el principio de realidad del gasto y, por supuesto, de precio de mercado. Si se cumplen esos principios, el gasto es deducible independientemente a que el prestador de servicio no sea contribuyente del IRP. Lo que nosotros vimos el día de hoy es aplicable únicamente al régimen general. Únicamente al régimen general. Vamos por aquí a otra pregunta. Dice aquí Siria, el contribuyente unipersonal que se autoasigna el salario mensual con su propia factura, al final del ejercicio se realiza el ajuste. No es que se realiza el ajuste, Siria, sino que lo que yo tengo que hacer es ver cuánto es el monto, ¿sí? En este caso particular, y después voy a tener que hacer el cálculo del 1% sobre el ingreso bruto, pero no se hace ningún ajuste, ¿eh? No se hace ningún ajuste en la contabilidad. Es solamente para el cálculo del impuesto a la renta. A ver por aquí.
Se suele hacer en otro punto de expedición. Eso ya depende, ¿verdad? Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Si quieren separar bien, podrían hacerlo. No es obligatorio, es optativo más que nada. A ver, por aquí Alba dice, contribuyente IRE simple que combina capital más trabajo, tiene que asignarse. Sería un chofer de transportadora que factura, o sea, trabaja para una sola empresa. Y yo sí soy dueño de una unipersonal, yo me autoasignaría, ¿eh? Ahí no es una cuestión fiscal. La fiscalidad no me dice tenés que autoasignarte o no tenés que autoasignarte, pero se supone que yo también necesito para mi día a día para sobrevivir. Así que si yo fuera el dueño de esa empresa, yo me autoasignaría una remuneración. ¿Sí? No depende de la regla fiscal en este caso. La regla fiscal no te puede prohibir que vos te autoasignes la remuneración o no te puede obligar tampoco, ¿sí? No te puedo obligar tampoco. A ver, dice aquí Mónica, pensando que es unipersonal, dice Mónica, entonces paga IRP, en este caso el propietario de la empresa unipersonal. IRE por su empresa e IDU si retira utilidades. ¿Cómo le explico a mi jefe? Qué buena pregunta, Mónica, ¿verdad? Porque tenemos que explicarle esto, ¿sí? Tenemos que explicarle y tenemos que explicarle probablemente con la reglamentación, ¿verdad? Y decirle que son hechos generadores diferentes. Por un lado, la limitación es para el IRE. Por otro lado, por la autoasignación, es un servicio personal, renta de trabajo en el IRP. Y por otro lado, cuando retire su utilidad, va a pagar IVA. Son hechos diferentes para la ley tributaria. Así que evidentemente vamos a tener que encararlo desde ese punto de vista. Pero sí va a ser muy difícil, ¿eh? Muy difícil. A ver, vamos por aquí. A ver. IRP porque supera los 80 millones al año, claro. IRP servicios personales. A ver. Dice por aquí Aldo, ¿qué pasaría si un contribuyente del IRP cobra 6 meses por servicios personales y otros 6 meses por remuneración personal superior en la misma empresa? Bueno, ahí evidentemente hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque probablemente la SED lo primero que va a querer hacer es considerar que siempre lo fue personal superior, ¿verdad? Tiene que haber, por supuesto, los documentos de soporte también de que a esta persona que estaba prestando un servicio personal de alguna manera recibió algún tipo de cargo especial, ¿verdad? Siempre hablando en forma independiente y que va a desempeñar labores como gerente, como administrador, como personal superior, ¿sí? Porque evidentemente acá tenemos que separar claramente el del personal superior en todos los casos cuando percibe y es socio o accionista va a tener limitación. Si no es socio o accionista, Aldo, no te estreses, tenés que irte por la regla general nomás. Si es socio o accionista, el problema. ¿Sí? Si es socio o accionista, el problema. A ver, por aquí continuamos con las preguntas. Entonces, dice por aquí Nancy, un IRE simple. Persona física, ¿puede autoasignarse una remuneración? Claro que puede autoasignarse, ¿eh? Claro que puede autoasignarse. Porque es relacionado a su actividad, es necesario y se documenta con la factura, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Es opcional que una empresa unipersonal se autoasigne. Como le dije, no es que sea opcional o no, sino que no le compete luego a la ley tributaria o a la fiscalidad decirme tenés que autoasignarte o no tenés que autoasignarse. Eso más bien pasa por una cuestión del dueño de la empresa, ¿sí? Si él quiere o no quiere. Pero sabemos que al final en el IRE simple todo lo que obtuvo es para su bolsillo, ¿verdad?
A ver, vamos por aquí con Patricia. En el caso que la remuneración del dueño de la unipersonal no supera los 80 millones, no hace falta inscribirse en el IRP. Eso ya es otro tema diferente, ¿verdad? Tiene que ver con el IRP, pero evidentemente, ¿verdad? Si el dueño de la unipersonal solamente tiene esa autoasignación y ya no tiene otra renta de trabajo, no se va a lo inscribir en el IRP. Pero es un tema del IRP. A ver, ¿qué más? Dice por aquí Cristina, si se le asigna una comisión aparte de la remuneración personal superior a los accionistas, esa comisión también está limitada totalmente. Una remuneración al personal superior, y en este caso en forma de comisión, pero es una remuneración al personal superior. ¿Qué más por aquí? A ver, se me está aquí el chat, me está yendo de repente. Vamos a mirar por el Facebook también, mientras tanto. Vamos a mirar por aquí por el Facebook. Saludos a todos los que están conectados a través del Facebook. Vamos a mirar por aquí. Ahí le veo por ahí a Miriam, a Salvo, a Azucena, a Gloria, a Marco, Ale, Luz. Miriam hizo una pregunta que no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Después vamos a hablar, Miriam, en otro momento sobre ese tema. A ver, por aquí. Hermelinda hace también una pregunta que no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Pero vamos a responderle en este caso, porque tiene que ver con deducibilidad en el IRE simple. Pregunta Hermelinda, ¿el pago de personal e IPS entra en IRE simple? Sí entra, porque es un gasto relacionado a la actividad. ¿Sí? Es un gasto relacionado a la actividad. Así que entra dentro de la dentro de la deducibilidad, mejor dicho. Es un gasto deducible en el IRE simple. Muy bien, excelente. ¿Quedó claro este tema? Como le dije, podemos estar o no de acuerdo y podemos tener una postura de decir, no, esto no es constitucional, pero para eso están los mecanismos establecidos y por supuesto cada uno tiene derecho a recurrir en el caso de que evidentemente la afectación sea muy importante. ¿Quedó claro? Excelente. Muy bien, excelente. Fíjense ahora, porque algunos me preguntaron sobre el material. Vamos a irnos ahora a cómo van a obtener el material. 2 minutos de su tiempo le vamos a robar y van a anotar este número que es de administración de IAE. ¿Sí? Anoten este número, por favor. 0982-247-353. Ahí ya está la persona que le va a enviar el material. Ustedes le van a escribir, le van a decir, soy fulano, fulana de tal. ¿Sí? Participé, le tienen que decir eso, participé del aula abierta y quiero el material, le van a escribir. Y le van a enviar ahí el material, la presentación que utilizamos, que es un buen resumen para que tengan ahí disponible. Entonces anoten ahí 0982-247-353 y con gusto la persona encargada de administración le va a enviar, ¿sí? Entonces díganle, soy fulano, fulana de tal, participé en aula abierta y quiero el material. ¿Está bien? Anoten ahí, repito otra vez. 0982, ahí está en la pantalla, 247-353. Voy a poner también en el Facebook para que la gente tenga 247-353. Le piden a la persona encargada y les va a enviar sin ningún problema. Muy bien. Siguiente convocatoria, siguiente espacio, porque queremos que ustedes aprendan realmente y queremos que sean espacios también accesibles. Tenemos la siguiente que es cápsulas para crecer.
Cápsulas para crecer va a ser transmisión a través de Instagram, a través de Instagram que vamos a tener el lunes. El lunes ya tenemos cápsulas para crecer, ¿sí? Justamente sobre el IRE re simple y la conveniencia o no de contratar o pagarle a contribuyentes del IRE re simple. Desde el punto de vista de la deducibilidad, desde el punto de vista del IVA, vamos a mirar eso el lunes a las 17 horas. Así que estén atentos también a las redes. Vamos a hacer transmisión en vivo a través del Instagram el lunes. Fíjense, vamos a tener 2 veces al mes aula abierta, temas puntuales, concretos. Vamos a tener 2 veces al mes cápsulas para crecer y 2 veces al mes conexión contable, que es un programa que se va a transmitir a través del canal de YouTube de IAE, ¿sí? 2 veces al mes también vamos a tener. Aquí les paso las fechas que van a tener también disponible cuando le pidan a administración esta presentación. Cápsulas para crecer el lunes a las 17 horas a través del Instagram. Van a ser 5 a 10 minutos que vamos a compartir. Conexión contable, la primera emisión va a ser el sábado 17 de octubre y va a ser 1 hora. ¿Sí? Temas muy importantes también vamos a tocar. Conexión contable. 2 veces al mes vamos a tener. Y esto se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube, ¿sí? Para que conozcan también nuestro canal ahí. Evidentemente vamos a empezar a subir videos que a ustedes les va a ayudar también en su día a día. Y les invitamos a los interesados a los cursos que vamos a empezar en el mes de noviembre, ¿sí? Tenemos 5 cursos espectaculares, no se pueden perder de estos cursos. Si se pierden de estos cursos, no sé, tenemos tributación general, que es de 12 meses. Iniciamos el jueves 19 de noviembre. En la modalidad virtual, a través de Zoom, vamos a hacer el curso. 12 meses de tributación en forma intensiva. Vamos a tener tributación sectorial para diferentes sectores económicos específicos de eso. Tributación para empresa inmobiliaria, para loteadora y ver los casos puntuales, ¿sí? Finanzas empresariales también, estos son programas de 12 meses, finanzas empresariales, 12 meses de formación en finanzas de las empresas, contabilidad sectorial aplicada, 12 meses también, ahí vamos a ver empresas ganaderas, empresas agrícolas, empresas constructoras, hoteleras, empresas de transporte, un montón de empresas importantes, ¿verdad? Que evidentemente tienen algún tratamiento contable especial. Y no se pueden perder de este curso, ¿verdad? Este es no, probablemente no van a encontrar otro lado 12 meses de formación en NIF. ¿Sí? Les digo luego yo, y con orgullo le digo. Así que yo les invito a todas las personas que quieren estudiar sobre normas internacionales de información financiera para las pymes, este curso es espectacular. Y encima nos adaptamos otra vez a ustedes. ¿Por qué? Porque va a ser sábado por la tarde. Pues hay mucha gente que nos dice de repente, yo no puedo, trabajo hasta sábado en la mañana, y va a ser sábado a la tarde. Entonces vamos a almorzar juntos y después vamos a hacer el curso de formación en NIF para pymes. Ahí vamos a ver las secciones más importantes de las NIF para pymes. 5 de diciembre empieza. Si alguien de repente no quiere hacer el curso largo, puede tomar algún módulo que le interesa, ¿sí? Entonces, tienen que pedir nomás administración y nosotros ya en la semana que viene le vamos a pasar el calendario completo para que ustedes puedan decidir, bueno, yo voy a hacer ahora lo que me quiero reforzar este impuesto, quiero reforzar esta contabilidad, quiero reforzar este tema. Así que también van a poder inscribirse en módulos, ¿sí? Que por lo general los módulos van a tener 5, 6 clases aproximadamente cada módulo. Vamos a tocar fiscalidad, contabilidad, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho de forma práctica y por supuesto mirando la reglamentación. Así que le pueden pedir también los programas a administración, ya tienen el número y les va a pasar sin ningún problema. Les agradezco a ustedes por ser parte de esta primera aula abierta. Vamos a tener 2 veces al mes, así que vamos a vernos a menudo seguramente, ¿sí?
Les pido también que puedan ahí escribir la sugerencia de tema, escriban porque yo voy a mirar y de alguna manera vamos a colocar el tema. Si bien capaz no sea enseguida, pero sí vamos a tener en cuenta los temas que ustedes proponen, ¿verdad? Así que a la gente del Facebook ahí que escriba y recomienda algún tema puntual, y también ustedes que están aquí a través del Zoom, que pueden escribir sin problema y nosotros vamos a ir viendo la forma de desarrollar en estos espacios gratuitos esos temas que son a veces delicados o a veces no tenemos ni idea. Entonces queremos conocer sobre ese tema. Muy bien. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a las personas que están a través del Facebook, a las personas que están en Zoom, que son 57, ¿sí? Y 43 personas a través de el Facebook. ¿Qué día vamos a encontrarnos? A ver, los del Facebook, ¿qué día nos encontramos? Y también aquí, ¿qué día nos encontramos para el siguiente espacio de formación gratuita? El lunes, excelentemente, a través del Instagram. Así que nosotros vamos a poner enseguida el enlace para que ustedes puedan seguir nuestras redes y estar pendientes, porque vamos a ir compartiendo mucho en este tiempo que necesitamos reforzar algunas cosas. Agradecido con ustedes y vamos a encontrarnos Dios mediante el lunes para seguir con esta formación que va a ser continua en estos espacios de formación gratuita para ustedes. Así que bienvenido a la familia IAE y vamos a encontrarnos Dios mediante el lunes. Que tengan un buen y bendecido resto de jornada.